Vamos a comenzar. Hoy les tengo preparada una sorpresa. Em, Estoy aquí subiendo algo de contenido en mis redes sociales, así que hoy les tengo preparado algo que es una herramienta que yo utilizo muchísimo en mi vida diaria, vamos a decir, en mi trabajo, que se llama el genograma. El genograma, pero también ligado a la importancia que tiene la historia familiar en todos los procesos terapéuticos. Entonces, primero una pequeña presentación, quién soy, para aquellos que no me conocen. Yo soy Juan Pablo Narváez, psicólogo. Hice mis estudios en Chile, luego en España y actualmente en Francia. Tengo ya más de 15 años de experiencia en este tema y trabajo principalmente con el público que son niños, adolescentes y adultos. Em, Vamos a decir que los últimos años yo he estado trabajando en Francia. Trabajo principalmente como psicólogo clínico en un establecimiento público, educativo, y también en el ámbito privado, donde tengo yo mi consulta, donde atiendo mis pacientes, generalmente diferentes motivos de consulta, pero siempre centrado en adolescentes, niños y adultos, terapias de pareja. Em, la verdad que como le venía explicando, mi vida ha sido un poco nómade, sobre todo los últimos años, donde me cambié nuevamente de país. He estado, bueno, nací en Chile, luego me hice mi estudio en España, luego volví a Chile y ahora estoy viviendo en Francia. Y la verdad que esta experiencia profesional, sin duda que me ha marcado enormemente, porque es un gran país, sobre todo en París, que es una ciudad claramente cosmopolita. Hay una gran variedad de personas, de culturas, de lenguas, de idiomas, de intereses, como todas las grandes capitales, pero bueno, sin duda que París es una enormemente particular. En esta trayectoria hay cosas que uno se va dando cuenta de manera prácticamente inevitable. Y es que a través de los años yo, bueno, llegué, me instalé, tuve que hacer todas las demarchas para poder validar mi título, etcétera. Y, y luego con la experiencia que me da la clínica, uno se va dando cuenta que independiente de la raza, del color de la persona, de la cultura, de la lengua, del idioma, del país, hay fenómenos que se repiten en todas las personas. O sea, mucho se habla cuando se mencionan los procesos terapéuticos y se dice que cada paciente es diferente. Y déjenme discrepar en ese sentido porque mi experiencia me dice todo lo contrario. Es cierto que hay particularidades, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero yo les diré que hay cosas que se repiten en todas las personas, independiente de dónde venga, independiente de cómo sea. Una de las cosas que se repite y que es básico para el desarrollo psicológico y la salud mental de todo individuo es la necesidad de seguridad y confianza. Es decir, si vamos a la pirámide de Maslow, algo súper básico, el primer eslabón antes de seguir subiendo en este proceso de autorrealización es precisamente la seguridad y el tener la confianza. Y otro elemento que es también sumamente importante, que lo vemos más arriba en esa pirámide, es la necesidad de estar acompañado. Entonces, antes de abordar directamente lo que significa y en qué consiste el genograma, vamos a hacer una pequeña introducción con lo que son conceptos básicos, enormemente importantes, de psicología del desarrollo.
Lo trascendente es que independiente del lugar, independiente de las costumbres, independiente de los hábitos, todas las personas tienen una necesidad de filiación. ¿Qué quiere decir la afiliación? La necesidad de tener un vínculo, de saber cuál es tu origen biológico. Por ejemplo, un padre, una madre, abuelos, etcétera. La necesidad de pertenecer de forma clara a un sistema, a un grupo, pero un grupo que te da el origen de tu vida. Es decir, la psicología individual requiere de un vínculo, un vínculo claro y que principalmente se basa en los aspectos biológicos, genéticos, o sea, quién es mi padre biológico, quién es mi madre biológica. Entonces, esta necesidad de filiación viene después, posteriormente, acompañada con una necesidad de afiliación. Es decir, cuando el niño crece, se desarrolla, tiene una necesidad de pertenecer a un grupo, de incorporarse, de ser parte, de inscribirse a un colectivo. Y en este proceso, en esta transición, vamos a comenzar desde la base, desde el origen, para aclarar ciertos conceptos que son clave para poder después comprender la importancia de los vínculos y de la herramienta que se llama el genograma, que es una frase que decía Winnicott, un psicoanalista que a mí me encanta muchísimo, diferente a lo que es Freud, Lacan enormemente, pero él siempre mencionaba en su teoría de que un bebé solo no existe. Existe siempre el bebé y alguien más. Entonces, esta afirmación es enormemente trascendental, ya que el desarrollo del bebé depende profundamente de la relación que él establezca con su entorno. Hablamos de padre, pero en el caso de que no existen o que no esté claro o que por un periodo largo no esté presente, hablamos también de cuidadores. Entonces, esta frase que el bebé solo no existe, existe un bebé siempre asociado a alguien más que se ocupa de él. Y este es un principio elemental para lo que viene más adelante, que son las teorías del apego de Bowlby, etc. Entonces, hay un concepto que se llama el ser humano es un ser altricial. ¿Qué quiere decir que el ser humano es un ser altricial? Que si nos vamos al desarrollo temprano, esto va a tener una enorme importancia en la evolución de la especie humana y en el desarrollo psicoemocional de todos los seres humanos, porque todos fuimos niños, que es que el ser altricial es un ser, un mamífero que nace en un estado de inmadurez extrema. Es decir, si hacemos la comparación con un animal, el bebé nace enormemente inmaduro. Es decir, él es incapaz de sobrevivir por sí mismo. Tiene una necesidad de dependencia extrema de un cuidador o de sus padres. Y tiene una necesidad de cuidado intensivo y muy prolongado, es decir, que la crianza de un niño, dependiendo del país, mínimo, estamos hablando de 14 y 18 años. Antes es difícil, ocurre, por supuesto, pero no es lo recomendable tampoco, en comparación a los seres precociales que son los animales, por ejemplo, que nacen mucho más desarrollados. Todos hemos visto nacer, no sé, a un perro, un gato, etcétera, y a los pocos horas o a los pocos días ya están caminando solos, siguen detrás de su madre, logran desplazarse, logran correr, logran alimentarse prácticamente solos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ser altricial es un ser, el ser humano como un ser altricial es un ser enormemente dependiente de otro, a diferencia, por ejemplo, de los animales. Entonces, ¿por qué es altricial? Bueno, primero porque a nivel neurológico hay una enorme inmadurez, es decir, nacemos con un desarrollado,
con un cerebro muy poco desarrollado, pero que a la vez tiene una explosión enorme en lo que se llaman los primeros 1000 días. El primer chapitro, el primer capítulo de la importancia de los primeros 1000 días en el desarrollo del bebé, porque hay una explosión enorme de crecimiento y de aprendizaje y de habilidades, aunque no son perceptibles muchas por nosotros, por los cuidadores, por los adultos. Entonces, esta inmadurez neurológica provoca un desarrollo cerebral incompleto que continúa durante prácticamente, hablamos de la madurez, entre comillas, de un cerebro, llegaría alrededor de los 25 años. Podrán apreciar que ese periodo de 25 años para llegar a un cerebro, entre comillas, desarrollado, no es menor. Entonces, en este periodo de inmadurez neurológica hay una dependencia extrema o total, vamos a decir, de un otro. El el bebé no puede caminar por sí solo, no puede hablar por sí solo, no puede desplazarse por sí solo, no puede alimentarse por sí solo y no puede de ninguna manera prácticamente regular sus propias emociones por sí solo. Entonces, dependen de un otro en un estado completo. Y después tenemos las etapas del desarrollo, donde hay un desarrollo continuo, donde el cerebro se va desarrollando, especialmente en los primeros años y sobre todo los primeros 1000 días, que son cruciales, siendo estos periodos críticos para este desarrollo del bebé. Luego, ¿cuáles son las implicaciones psicológicas? Bueno, este concepto es clave, va a sentar la base, la estructura para las teorías de vinculares. Es una justificación clara de por qué es importante trabajar y potenciar los vínculos tempranos con todos los niños. La necesidad de una conexión emocional es esencial y también explican la necesidad de un entorno que pueda sostener emocionalmente al niño. Entonces, este bebé no solo necesita de cuidado físico, de alimentación, etcétera, sino que también una respuesta emocional, de un apoyo emocional permanente. Y la tercera, refuerza el que el yo se construya en relación con un otro. Y esto es importante. Aquí aparece un poco el rol entre hombre y la mujer, ¿eh? Que déjenme comentarle un poco cuál es el rol de la mujer, precisamente como en esta dependencia que tiene el bebé con la mamá de una fusión donde el bebé depende a 100% de la madre, luego el bebé sale, se comienza a constituir como una entidad diferente a la madre, como un sujeto. ¿Y por qué es importante los vínculos? Porque también hay una figura, por ejemplo, la figura paterna, y la figura paterna también tiene un rol enormemente importante porque el padre viene a esta pareja, a este niño que viene de diferenciarse, que está tratando de diferenciarse como un individuo, como una persona, una entidad única, y viene el papá y le dice, hey, escúchame, tú no solo eres una identidad única, sino que también eres un ser social. Entonces, la figura del papá que pone regla, que pone un cadre, una estructura que, que le impone al niño y le dice, mira, tú no solo eres tú, sino que también tú eres parte de un colectivo. Y ese es el enorme rol que tenemos los padres hoy en día. Bueno, otro concepto también de Winnicott es la preocupación maternal primaria. Este concepto me encanta, ¿por qué? Porque habla de un estado transitorio que vive la mujer, la madre. Es decir, la madre vive un estado que se desencadena de manera natural, una predisposición, una semana antes y una semana después del embarazo, del nacimiento, donde la madre logra captar de manera prácticamente espontánea, si la relación fluye correctamente, y logra centrarse en la necesidad y en la respuesta del bebé, dejando un poco de lado su propia identidad. Es decir, la madre se vuelca sobre el bebé con una capacidad prácticamente innata, espontánea, que muchas mujeres no la aprendieron, sino que se les da,
y que logran entrar en una sintonía profunda con el niño y logran dar respuesta a las necesidades del bebé. Entonces, esta preocupación maternal primaria es un sentimiento, es una capacidad que desarrollan las mujeres de una empatía extrema hacia el bebé, donde a veces se comienzan a postergar ellas mismas en pro del bebé y luego poco a poco comienzan a retomar, vamos a decir, su propia identidad, se vuelven a preocupar de ellas mismas. Pero antes logran esto de dar una extremada, una respuesta, una extremada sensibilidad con una percepción de que prácticamente comparten un mismo lenguaje no verbal con el bebé. Y posteriormente, un otro término que se llama la cordaje afective, que es de Daniel Stern, un psiquiatra también norteamericano, que habla de esta sincronía o sintonía emocional entre el cuidador, la madre o el cuidador en el caso de que la madre no sea presente, y el bebé. Esto es descrito como una danza, ¿no? Como una danza entre cómo la mamá logra tener esa sensibilidad de responder y de comprender el lenguaje no verbal o incluso preverbal del bebé. Cómo es capaz de reconocer sus emociones, cómo es capaz de validar estas emociones y cómo es capaz de crear un vínculo en relación a las demandas que hace el bebé. Obviamente, mejor calidad de acordaje afectivo, mejor pronóstico podemos hacer del vínculo entre la madre y el bebé. La madre que no da respuesta a estas demandas del bebé, que no tiene esta sincronía con el bebé, por supuesto que la relación entre ellos se va a venir a un poco, o bastante diría yo, mermada. Después, entrando en detalle, les explico qué es el genograma. El genograma deviene de geno, deriva de genos, que significa la raza, el origen, el nacimiento, algo que le da forma. Y grama, que viene de grama, significa una letra. Es algo que está registrado, es algo que quedó plasmado. Es un dibujo, algo escrito. Entonces, la definición de genograma es una representación gráfica que también se asocia con el diseño de un árbol, se representa con un diseño de un árbol y representa gráficamente la dinámica familiar. Es decir, la relación entre los miembros de un grupo, de un colectivo que comparten una afiliación y un vínculo entre ellos. Entonces, este tipo de herramienta nos entrega una información psicológica, es decir, de la particularidad del estado psicológico de cada uno de los miembros, pero también lo relacional. Y aporta también enorme información en el ámbito médico, cuando hablamos de dificultades en el ámbito de la salud, salud mental en general o en particular, enfermedades que se transmiten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este genograma nos permite visualizar cuáles son los vínculos, cuáles son los acontecimientos importantes que han marcado a la familia o a los diferentes miembros de la familia, las dinámicas relacionales, no solo ve el individuo por separado, sino que la relación que se establecen entre ellos y también las transmisiones transgeneracionales. Y este tema me apasiona aún más, porque transgeneracional hay dos tipos de transmisión. El intergeneracional, es decir, lo que se transmite de generación en generación, pero que la persona es consciente de aquello. Por ejemplo, la familia donde son músicos. Dos, tres generaciones donde prácticamente la mayoría de los miembros son músicos. Y hay una transmisión, hay una cultura en relación a la música, en relación a la medicina, familias enteras donde sus miembros son casi prácticamente todos médicos. Hay una transmisión de información, pero que es consciente a la mayor parte de las personas, de los miembros de la familia.
Pero por el contrario, hay una transmisión que es transgeneracional, es decir, que va más allá de una generación, la cual se caracteriza por transmitir una información de la cual las personas no son conscientes de aquello. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la formación, la transmisión transgeneracional, principalmente viene a... Espérese un poquito, ya viene, ya viene. Más rato se lo digo, ya viene. Entonces, la estructura familiar. Los componentes, ¿cómo se estructura esta familia? ¿Cuáles son las pautas de relación? Generalmente trabajamos o trabajo entre tres generaciones. Más allá de tres generaciones por tema de años, de periodicidad, de capacidad de generación, o es difícil acceder a la información, salvo que hagamos verdaderamente un trabajo diferente de análisis, donde hay que buscar la información de una manera distinta. Entonces, eh, habla de la estructura familiar, de cuáles son las relaciones afectivas entre los miembros, la alianza, la ruptura. Hay varios procesos bien interesantes como las lealtades familiares, como los tipos de vínculos, los conflictos entre los miembros de la familia, la alianza, cuando el niño se asocia o sea, hace una alianza con la mamá y va en contra del papá, o a la inversa, o con un abuelo, un tío. Nos aporta muchísima información de la relación afectiva y también de acontecimientos significativos como traumas, guerras, migraciones, historias familiares que han marcado la dinámica de los miembros, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde se aplica el genograma? En contextos terapéuticos, en psicoterapia, sea individual o familiar, principalmente también en terapia sistémica y las terapias con un enfoque transgeneracional. ¿Por qué no les decía, no les dije antes lo del transgeneracional? Porque desde la perspectiva transgeneracional, que es una perspectiva que yo utilizo muchísimo, el origen es comprender cuál es el conflicto de la persona. Y para comprender este conflicto de la persona, tenemos que ir a identificar cuáles son los esquemas repetitivos, esquemas que se repiten en el funcionamiento de una persona, la cual la persona no es capaz de identificar sola. Estamos de acuerdo que si la persona es capaz de identificar estos esquemas y de solucionarlos, no va a venir a consulta. No tiene ningún sentido. El 99,9% de las personas son personas que saben que tienen un conflicto, que intentan solucionarlo, pero estas tentativas de soluciones no aportan la solución esperada y ese conflicto recomienza. Y se comienza a formar un círculo vicioso. También lo vamos a ver más adelante. Ese círculo vicioso que se transforma en un conflicto a nivel psicológico y que la persona trata y trata de solucionar, pero no lo logra. Entonces, se aplica en contextos terapéuticos, pero también en ámbitos profesionales, como el trabajo social, en el ámbito educativo, en colegio, en el ámbito médico-social, personas que acompañan a otros, eso es sumamente importante. Cuando trabajo con personas que se dedican a acompañar a otros, es sumamente importante y necesario, yo diría primordial, considerar esta herramienta del genograma. Y la medicina familiar antiguamente se utilizaba mucho más que ahora. En Francia también se trabaja con un médico de cabecera que tiene que un poco ir, no necesariamente un médico de familia, pero sí un médico de cabecera que se ocupa que sigue toda tu trayectoria médica. A diferencia de otros países como Chile, Estados Unidos, donde el médico uno va, tiene la habitud de repetir la visita a un médico, pero no está obligado. O sea, hay políticas en el ámbito de la salud que obligan un poco, entre comillas, a los médicos a hacerse cargo de forma directa de una persona. Y para evitar estar
cambiando todo el tiempo de médico y tener una continuidad en los cuidados. Entonces, ¿cuáles son los resultados que incluye la aplicación de este genograma? Mayor conciencia de dinámicas familiares, identificación de patrones repetitivos, es lo que yo les explico, la presencia de o identificar cuáles son los conflictos psicológicos que motivan la visita de la persona a un proceso o el inicio de un proceso psicoterapéutico y la mejora en la comprensión personal, es decir, cuando la persona quiere llevar a cabo un proceso de autoconocimiento para saber qué es lo que le interesa hacer, qué es lo que le gustaría hacer, qué es lo que amaría hacer. Y hay veces que este conflicto impide esa toma de conciencia y por consecuente esa incapacidad de poder tomar decisiones en cuanto a qué es lo que quiere hacer con su vida. Entonces, una mejora personal está íntimamente relacionada con aquello que pienso, pero también con aquello que siento. Si estoy desconectado en ese ámbito, difícilmente yo voy a tener la facilidad para tomar decisiones. Luego, una reflexión final, la comprensión de nuestra naturaleza de ser seres artificiales, inmaduros, enormemente dependientes y que a la base necesitamos sí o sí de un otro, nos ayudan a entender claramente la importancia que tiene el desarrollo humano el establecer relaciones con otros en todo lo que es la salud mental y también en el desarrollo psicoemocional de las personas. En ese sentido, la calidad de los vínculos que establecemos, sobre todo los primeros años y con nuestra familia, tiene un rol enormemente trascendental en toda la estructura y la personalidad de cada uno de los seres humanos. Finalmente, ¿por qué pongo énfasis en el genograma? Porque cuando hablamos de un proceso terapéutico, hay dos elementos clave. Uno es uno de los mayores predictores de éxito de un proceso terapéutico, si podemos llamarle éxito o utilizar la palabra éxito, es la relación o el vínculo terapéutico, es decir, la relación entre el paciente y el terapeuta. Que tiene que haber un clima de confianza, el paciente tiene que sentirse seguro, acogido, comprendido, y tiene para poder depositar en el terapeuta o abrirse a poder indagar en la dinámica psíquica y emocional de la persona. Y el segundo mejor predictor de un buen resultado de un proceso terapéutico es precisamente la anamnesis. ¿Qué quiere decir la anamnesis? Poner el énfasis en comprender cuál es el verdadero motivo de consulta, es decir, cuál es el conflicto psicológico que la persona tiene y que quiere resolver pero no puede, comprender el origen del problema, es decir, cómo la persona llegó a este estado actual y comprender también la historia del paciente. Acá les muestro un ejemplo del genograma que lo utilizo a diario. La parte baja no hay un círculo ni un cuadrado porque normalmente el consultante y el consultante es uno que tiene que determinar de acuerdo a cada caso si son hombre o mujer y a la derecha el círculo representa la madre, todos los que son círculos representan el aspecto femenino, la madre, si subimos a costado derecho, a la derecha también la abuela y enfrente el cuadrado el abuelo, y todo lo que es masculino es representado por lo cuadrado, y la tercera generación vendría siendo los bisabuelos. Entonces, donde está la línea y no hay una figura marcada, es el paciente. La primera generación que abordamos son sus padres, a derecha la madre y a derecha y a la izquierda su padre. Subiendo un nivel más están los abuelos, abuelos a la derecha maternos y a la izquierda abuelos paternos.
y el último escalón vendría siendo los bisabuelos. Normalmente hay poca información en relación a los bisabuelos, hay que hacer un trabajo diferente, eh, pero no es el objetivo de buscar y buscar información, sino que el objetivo es tener una visión general que le permita a la persona darse cuenta de dónde la persona nació. En resumen, ¿por qué yo utilizo siempre el genograma? Porque una de las partes más importantes en todo proceso terapéutico es que la persona logre comprender qué es lo que corresponde a su familia y qué es lo que corresponde a él. Esta distinción es clave, sobre todo cuando nosotros nacimos en familias que son un poco disfuncionales. Entonces, cuando nacimos en familias disfuncionales o hay conflicto, que es la gran mayoría de la familia, no estoy exagerando, obviamente, hay toda una mezcla donde la persona no logra identificar qué es lo que corresponde a su propia familia, qué es lo que corresponde a mí, qué es lo que yo quiero preservar de mi familia y qué es lo que yo no quiero preservar de mi familia. Entonces, para llegar a tomar esta decisión, para llegar a comprender, yo tengo que necesariamente subir niveles de observación y de análisis e ir sobre con la comprensión de la historia familiar. Entonces, muchas gracias por acompañarme hasta acá. Ha sido un poco largo el Instagram, el live, pero ahora le voy a hablar brevemente de por qué está circunscrito el ámbito del genograma, porque yo, a partir de mi experiencia, de esta experiencia, de rica experiencia de poder trabajar con muchas personas de muchos lugares distintos, de he recibido a personas de los 5 continentes, también de más de 30 países distintos, esta multiculturalidad que me permite trabajar con ella, mm, me ha incentivado a crear un método. ¿Qué quiere decir crear un método? Que un método es un procedimiento, un camino, una forma de hacer algo de manera ordenada y sistemática para alcanzar un determinado fin u objetivo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de mi experiencia yo me di cuenta que los fenómenos se repetían, los temas de consulta se repetían. No importa si venían de África, si vienen de Europa, si vienen de Sudamérica, si vienen de Asia, Oceanía, independiente del origen de la persona, finalmente los temas a abordar se repetían una y otra vez. Entonces yo me dije, mira, la verdad que no es tan diferente un paciente del otro, que era lo que yo creía en un primer momento. Entonces empecé a trabajar de una forma sistemática y veía que me daba resultados, entonces dije, bomba, aquí hay un procedimiento a hacer, una forma de abordar los pacientes. Entonces yo creé un método, una forma de hacer las cosas estructurada, sistemática, que se puede aplicar a diferentes personas de la misma manera. ¿Por qué narrativa? Porque cada persona, es cierto, tiene unas particularidades, pero no es que las temáticas sean diferentes. Lo que la persona se cuenta en relación a la temática profunda vivida, eso sí es diferente. Entonces, la vida de cada una de las personas, una serie de relatos, de historias que van en constante evolución. Es decir, yo las voy resignificando. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un momento que yo no puedo hacer eso. Por A, B o C motivo, el entorno impacta a la persona no puede ir elaborando sus experiencias, la narrativa se estanca, se fija, queda instalada en la persona y comienza el conflicto. Entonces la narrativa, que aquello que se cuenta a la persona, no le permite salir solo. Necesita estructurar una nueva narrativa, resignificar las cosas y eso es con ayuda de un otro. Si lo hubieran hecho solo, no vienen a verme, pero si muchos me vienen a verme, porque hay muchas personas que, me incluyo claramente,
en algún momento de la vida no logramos hacerlo así. Entonces, la narrativa quiere decir que la vida o las experiencias construimos un relato a partir de aquello vivido. E integración, porque ¿qué es lo que hacemos en consulta? Vamos a poner en cuestión las cosas. Vamos a cuestionar de forma consciente la historia personal y familiar del paciente. Entonces, yo le propongo un trabajo, un método, una forma de abordar las diferentes temáticas, estructurada, guiada, donde yo la acompaño y le digo de forma clara, mira, vamos a poner en cuestión aquello que tú te cuentas, no lo vamos a juzgar, no vamos a buscar responsables ni consecuencias, no es eso para nada el motivo, pero lo vamos a cuestionar. Vamos a ver qué es lo que tú te cuentas, vamos a indagar en el sistema familiar, vamos a ver qué encontramos y vamos a ver si logramos resignificar estas experiencias vividas. Entonces, la finalidad a grandes rasgos no es más que comprender nuestro pasado, resignificar nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Ya, hartos años de profesión, hartos diplomas, hartos contenidos, hartos conocimientos y la verdad es que hartos enfoques también en relación a la psicología. Y finalmente uno llega a la conclusión de que prácticamente todos te proponen finalmente también lo mismo, es decir, restablecer el equilibrio de la persona. Tan simple como eso. La persona llega a la consulta en un estado de desequilibrio. Hay algo que le impide vivir su vida de forma espontánea. Y este estado de desequilibrio la persona trata de solucionarlo y no puede y pide ayuda. ¿Qué es lo que hago yo? Le propongo restablecer este equilibrio. ¿Cómo podemos restablecer ese equilibrio? Hay que comprender el pasado, resignificar nuestro presente, aceptar la vida actual y proyectar un futuro. Muchas gracias. Pueden visitar mi Instagram. Estoy ahí cambiando, pero la transición ya la tendré informado a través de las redes sociales. Para los que se quedaron hasta el final, muchas gracias. Eh, la verdad que es un tema que me apasiona, es un método que creé y quería obviamente compartírselo a todos y a todas. Y no tengan duda que si quieren saber más contenido, algo les interesó, hay otros temas que quisieran abordar, no duden, no duden, no duden en escribirme y podemos hacer ciertos contenidos ligados allá a aquella información que es de interés de cada uno. Así que muchas gracias, ya son casi 40 minutos de vivo y bueno, agradecer, disfrutar, ha sido un placer y espero que les haya gustado. Así que bueno, muchas gracias, chao, chao.